Cuando hablamos o mencionamos la palabra muerte, suele generar una sensación, una situación de ansiedad, de incomodidad, casi como de repulsa, porque nuestra sociedad occidental, pues la considera como un tema tabú y se evita hablar abiertamente. Pero, ¿cómo debe enfrentarse una persona ante ella? ¿Cómo nos preparamos para ese último viaje? Un tema que hay que reconocer es duro de abordar, lo sé, pero hay que hacerlo. Muchas veces hablo sobre la muerte y hoy creo que tenía que ser un programa un tanto especial, porque es la preparación emocional. La vida son 3 ciclos: nacer, vivir, crecer y por último morir. Es algo que no podemos impedir. La inmortalidad no existe, ni debería de existir. Y por desgracia, estamos en un mundo donde la muerte se ve como un fracaso médico y no, es fruto de la naturaleza del ser humano. La parte natural del ciclo de la vida. No es fácil. Sé que hay mucha gente que le genera miedo hablar de muerte, le genera miedo hablar de realidad. Pero quédense a este programa que he titulado La buena muerte. Comienza Abismo. Muy buenas noches, un programa, diferente, valiente también, y por qué no, pues para preparar emocional y mentalmente. Para ello, dos amigos que quiero que generen su punto de vista. Son puntos de vista que no son siempre fáciles de entender y comprender, pero como traemos muchas voces relacionadas con la muerte, creo que era más que necesario. Así que tengo aquí en el estudio central a Diana Aristizábal, que ella es psicóloga especializada en procesos de muerte y duelo, profesora de psicología de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Diana? Muy bien. Bienvenida. Gracias, contenta de estar aquí. ¿Sí? Sí. ¿Para hablar de la muerte? Sí, es un tema que me apasiona, así que contenta. Bueno, y al otro lado de la línea tenemos conexión con las zonas de Alicante, Vicente Arráez, médico paliativista, especialista también en todo lo que concierne a la muerte, y va a hablarnos de temas muy interesantes, incluso de una fundación que han creado para generar ese estilo de buena muerte. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación y un placer que compartamos la visión sobre estos temas. Bueno, pues vamos a comenzar porque yo sí que tengo muchas preguntas. Vicente, ¿tú crees que estamos en una sociedad que rehúye de la muerte? Es algo que en realidad no importa. Puedes mirar para otro lado, pero todos somos racionalmente conscientes y hemos construido una idea de la muerte que, como tantas cosas que tememos, pues lo abordamos ignorándola cuando no tenemos respuestas. Hay algo tan sencillo como si fuéramos conscientes de que la muerte no existe y viéramos que simplemente es otro aspecto de la vida y que morirse no está al final de nada y que lo que llamamos enfermedad es la excusa para etiquetar eso que llamamos muerte, pero nos estamos muriendo continuamente. Cada momento desaparece, tenemos este instante para crear el siguiente, y cuando hablamos en realidad de la muerte como una cosa que está en el futuro, el final de algo, podíamos cambiarlo por entender que la muerte es todo lo que ha pasado ya, ha necesitado que se muera para darle sentido a la vida, que en el futuro la tenemos que crear, y para crear la vida hay que morirse. Así de sencillo. Yo que soy, me gusta mucho indagar, ¿no?, sobre el mundo de la muerte en la historia. Ya desde tiempos de los neandertales se ha conocido ya que había ciertos ritos de muerte donde han aparecido cavidades en diferentes puntos del mundo, donde hay decoraciones florales, ornamentos, hay diferentes rocas colocadas, y siempre dentro de las cuevas se hacía ese tipo de rito de quiénes eran esas personas, porque había como el culto a los huesos, y esos huesos que también se trasladaban. Muchas veces empezaban con aquellos ritos antiguos del canibalismo que se llamaba, pero no es un canibalismo por hambre, sino porque esa generación, esa persona tiene que viajar contigo, y lo que hacía era comerse a las diferentes personas como parte de un rito, y se sigue haciendo en diferentes puntos del mundo. Y la muerte luego pues va proliferando hasta que llegamos, creo que podemos hacer así como
cronología donde en el antiguo Egipto, en las épocas antiguas, donde la vida terrenal es algo temporal, la muerte es un paso hacia esa vida eterna, la importancia de prepararse durante la vida para la muerte. Y al igual que ocurre también en el medievo. En el medievo lo que pasa es que allí sí que se prepara con una vida de piedad, con una vida de virtud, pero también es una preparación hacia la muerte hasta que llegamos a la época moderna, a la época también del Renacimiento, a la época barroca, donde empieza la ciencia, la razón, se cambia de actitud. Y luego ya en el siglo XIX la muerte cambia, es muy visible para la sociedad, hay muchísima muerte, hay muchas enfermedades, hay grandes pandemias. Es donde la mortalidad tiene una tasa muy elevada, una vida poco saludable. Y además había mucha fascinación e interés artístico por el mundo de la muerte. Y ya por último llegamos a nuestros tiempos donde las condiciones de mejoría de vida lo que hacen es como alejarnos de ese mundo de la muerte. Diana, tú das muchas conferencias, muchas charlas sobre este mundo de la muerte, sobre cómo afrontar la muerte, sobre naturalizar la muerte. La gente se asusta cuando tú hablas de la palabra muerte. Es como, wow, ¿por qué tenemos que hablar de eso? ¿Qué necesidad hay? Sí, lo normal es que tengamos esta idea que da mal fario, ¿no? Da mala suerte hablar de la muerte. Y la gente viene con muchos miedos, es como el sentimiento que más aflora en relación a la muerte, pero también con mucha curiosidad. Es habitual que en las charlas las personas quieran hablar de lo que les ha pasado también, ¿no? Como mucha necesidad de hablar de ello, pero a la vez miedo, ¿no? Como una mezcla de ambas cosas. Yo creo, Vicente, que el gran enigma es la muerte, ¿no? Hay dos enigmas para mí en el mundo, dos grandes misterios, el cerebro humano y la muerte. Son dos cosas completamente que no las podemos descifrar. Pero el no saber qué es lo que ocurre, esa duda que la historia nos ha trasladado de si volverás a reencontrarte o no, diferentes religiones, diferentes creencias, de si tú viajas, si la luz se apaga aquí, eso genera mucho nerviosismo e inquietud. Sí, el miedo de que citaba Diana, el miedo siempre es algo que nos pone delante nuestra vulnerabilidad, y especialmente el miedo a la muerte te pone delante algo a lo que nos resistimos y que no nos gustaría perder, que es el cuerpo en el que nos reconocemos. Todo lo que hemos aprendido sobre la vida y la evolución en el universo tiene que ver con las maneras que, estudiando los restos precisamente de los huesos y de todo esto que comentabas, y en la naturaleza del ser humano, los rituales que se han ido desarrollando para tratar de abordar el misterio que hay más allá de lo que llamamos muerte, de dónde venimos, a dónde vamos. Y aquí siempre son las religiones, las construcciones de creencias, lo que ha tratado de facilitar algo de comodidad a la hora de ponerse delante del misterio. Explorar el misterio es algo que podemos hacer en la vida cotidiana, puesto que cada momento es impermanente, cada momento es definitivo. Cuando nos encontramos en ese punto en que parece que ya no hay retorno y que lo que nuestra mente nos dice que ha sido la vida supone una construcción de una realidad que nos inventamos, en realidad todo lo que construimos tiene que ver con nuestra imaginación, la realidad, y eso las tradiciones antiguas y también ahora con la física moderna, la realidad no existe como tal. Nosotros la construimos continuamente. Y así construimos también la idea de la muerte como algo que se termina. Biológicamente no hay nada que se termine, todo es una transformación permanente. Pero como seres humanos necesitamos proyectarnos trascendiendo esas limitaciones y a veces con eso construimos dogmas, creencias y ritos para poder conectar con esa conciencia que va más allá del hecho de morir. Estamos en eso desde la ciencia
y cuando miramos hacia atrás vemos también cómo se ha podido acercar a esa conciencia más allá de nuestro cerebro, más allá de nuestra mente, tradiciones como la tibetana, que estudiaron muchísimo a través de los sueños estas experiencias y este conocimiento. Fíjate, Diana, es la forma de tener que creer algo para reconfortarte ante la muerte, por lo menos para buscarle una lógica. Una lógica. Yo entiendo que hay diferentes muertes. Es que es un programa... Parece sencillo, pero es complejo, hablar de la muerte. Hay diferentes tipos de muertes. Las sobrevenidas, las muertes no naturales, son los accidentes, son los suicidios, es la gente joven, son los niños, es aquello que todavía te queda una vida por hacer. Todavía no has finalizado un ciclo natural, sino que por A o por B la vida se apaga. Esas son muy duras. Esas creo que son las más complicadas de afrontar y sobre todo las más complicadas de entender. Es imposible. Para mí, como ser humano, no me parece comprensible lo que los antiguos, los romanos, los griegos casi llamaban los aoroi, que son los muertos fuera de hora, que son aquellas personas que fallecían en momentos no naturales, y lo que hacían, fíjate, en aquella época, ¿no? Los enterraban en las cuevas, les ponían boca abajo, los enterraban los romanos sobre todo entre dos tejas en la cocina, en las habitaciones, siempre ofrendas, siempre en contacto, tenían que tener un contacto y enterrarlo de forma rápida porque como se había quedado sin acabar en este mundo su tarea, podía regresar al mundo de los vivos, ¿no? Entonces, eso entiendo que son las muertes más complejas de enfocar. Sí, cuando acompañamos a personas que están en duelo, a esto le denominamos como muertes inesperadas, ¿no? Y son todas estas que tienen que ver con estos factores de riesgo, ¿no? Que digamos que hacen que el duelo sea más complejo o lo hace más patológico, que son pues la edad de la persona que muere, del moribundo, las condiciones de muerte, pues eso, pues los suicidios, por ejemplo, que han crecido tantísimo en los últimos 4 años. Y son factores de riesgo, pero no implican por sí una mayor dificultad a la hora de transitar el duelo. Hay otras cuestiones que también denominamos lo que serían los factores protectores, ¿no? Que tienen mucho que ver con la espiritualidad, por ejemplo, con la madurez del doliente, como que ahí se mezclan otros factores que hay que tener en cuenta. Pero es cierto que las muertes, la forma en la que llega la muerte para el que se queda, para el doliente o los dolientes, es más o menos fácil de transitar. Esto es una realidad. Pero a ti te toca trabajar sobre todo con familiares de personas que van a enfrentarse a la muerte para ese acompañamiento, o también directamente con la persona que va a hacer cara a cara con la muerte. 3 tipos de acompañamiento realizamos desde la Fundación Meta. Ahora hablaremos de ella, sí, porque no hemos comentado lo que es la Fundación Meta, que es una creación que en Fundación, sobre todo que la encabeza Vicente, pero bueno, iremos trazando para que se vaya entendiendo, dar un poco de visibilidad, o por lo menos que conozcáis esa parte diferente. Pero tú, como psicóloga en general, has querido enfrentarte ante ello, y sobre todo te puedes llegar a enfrentar con personas que tú les tienes que dar la noticia de la muerte. Sí, nosotros el acompañamiento que hacemos es en el proceso de morir, porque realmente, como decía Vicente, todos estamos muriendo realmente. Entonces, en el proceso de morir, pero ante un diagnóstico cuando ya parece que es inminente, ¿no? Entonces podemos acompañar a estas personas en ese final de vida. También podemos acompañar a sus familiares en ese final de vida de la persona que está muriendo para poder tener los recursos, para ayudarles a tener los recursos para enfrentarse a esas despedidas. Y luego también, una vez ha ocurrido el fallecimiento, acompañar a los familiares en el proceso de duelo, que a veces es corto, a veces es largo, ¿no? Que siempre en esto también me gusta recordar que el proceso de duelo es un proceso inacabado, ¿no? Porque es un proceso realmente de transformación en el que no solamente te despides de la persona que ya no está, sino que también hay un cambio en tu propia identidad y en la concepción que tienes del mundo muchas veces. Entonces hacemos esos 3 acompañamientos. Hay veces que nos piden ayuda simplemente para el momento justo que la persona está en un proceso de muerte inminente, y hay veces que lo que más nos llega son acompañamientos en el duelo. Cuando, los familiares o un ser querido, la persona cercana a la persona que va a fallecer, es importante, es decir, esta persona es clave para
que sea una muerte un tránsito tranquilo y en paz? ¿O es un proceso que tiene que ser de la propia persona que va a fallecer? Es de todo el entorno. Claro. Es de todo el entorno. O sea, un entorno que no quiere que esta persona se vaya, que este alma abandone un cascarón, eso al final estás complicando ese proceso. Entiendo. Sí. Y lo habitual es que sea así. Lo habitual es que... El rechazo. Nos encontremos con familiares que tienen mucha dificultad, porque está el tema del apego, ¿no? En la medida en que generamos vínculos, generamos también esa dificultad a la hora de asumir que ese vínculo, que ese apego, pues permanece, pero de otra manera, ¿no? Cuando la persona se marcha, ese vínculo se transforma, ¿no? Necesariamente. Entonces, nos cuesta mucho, esto lo ha nombrado también Vicente, aceptar la impermanencia, ¿no? Y cómo constantemente el instante está muriendo, ¿no? Ya en este mismo instante, no es lo mismo cuando empezamos la entrevista que ahora, ¿no? Ese instante ya murió y no somos los mismos tampoco. Y esa dificultad que tenemos para aceptar este proceso de impermanencia es lo que se ve muy claramente en los momentos de duelo en los familiares y acompañantes. Vicente, desde tu punto de vista, ¿cómo debería de acompañarse el proceso de muerte? Hay un término que aparece continuamente cuando hablamos de estas cuestiones y es enfrentar, superar. No tiene mucho sentido enfrentarse a algo que no vamos a poder modificar. En ese sentido, como está comentando Diana, todo lo que podemos hacer es acompañar desde el acompañamiento reconociendo los apegos y reconociendo como seres humanos nuestras expectativas, podemos darle sentido a las dos cosas que ocurren en el proceso de morir. ¿Qué no vamos a poder cambiar? ¿Qué podemos tratar? ¿Cómo podemos abordarlo? Comprendiendo el sufrimiento inherente al hecho de que estamos vivos, y hay una cuestión importante desde el punto de vista de qué significa el sufrimiento. Podemos evitar el 85%, he dicho evitar, podemos tratar de aliviar el 85% del sufrimiento. Hay, digamos, un 15% del sufrimiento que es inherente a la vida y no vamos a poderlo modificar, pero podemos sobre todo no alimentarlo. En ese sentido es fundamental la manera de acompañar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Disolver nuestras expectativas, aceptar cómo se disuelven los vínculos que tenemos para el que se va y para el que se queda. Y en ese sentido, todos hemos oído hablar de la mejoría de la muerte. La mejoría de la muerte es aquel momento en que ha aparecido la aceptación. Con esa aceptación, la energía residual que todavía queda en el que se va permite que el cuerpo aparezca como que ha mejorado, como que ha vuelto a una etapa previa. Y detrás de eso, el cuerpo se muere. Pero ese momento es fundamental para entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Como decía Diana, en esto intervenimos todos, profesionales, familiares y el que se va. Y todos necesitamos conectar con ese momento en que lo que va a primar y lo que no muere es porque estamos allí acompañando. Estamos allí por amor, reconociendo el sufrimiento, aceptarlo en tránsito por ese sufrimiento y soltándonos de todo aquello que queremos de manera imposible evitar que ocurra. Vosotros, Vicente, habéis creado una fundación, que es la Fundación Meta. Luego pondremos aquí el enlace pues, para la gente, por si lo quiere ver qué es lo que hacéis. En realidad es el acompañamiento a la buena muerte. Sí, la Fundación Meta tiene varios objetivos. El objetivo central sería cómo acompañar a la persona en proceso de morir y a la familia, con esa visión que tenemos de naturalizar lo que es el proceso de morir, conectar con el sufrimiento y bueno, la parte más fácil es el tratamiento de los síntomas.
La enfermedad es la excusa que tenemos para decir que nos morimos, pero más allá de esa excusa, la muerte sigue teniendo que ver con la vida. Y lo que nos planteamos es cómo mantener esa calidad de vida hasta el momento en que lo que llamamos vida se disuelve y, por un lado, hacemos ese acompañamiento con todos los profesionales formados dentro de la Fundación con un lenguaje que hay para acompañar. Tenemos como un pilar importante la formación, concursos de formación para cualquiera, tanto moribundos como acompañantes como profesionales, para tener y desarrollar herramientas que permitan que ese acompañamiento no sea algo que te consume, que te quema o que introduce y proyecta nuestras expectativas que a veces generan sufrimiento innecesario. Y después tenemos otro tercer elemento que es la investigación científica del proceso de morir con grupos y con proyectos a nivel internacional, con universidades que son referentes en el mundo, para estudiar el proceso de morir y todo el entorno en que eso sucede. Cómo se manifiesta la conciencia a través de la persona en proceso de morir, las emociones que se mueven en la familia y en los profesionales, y cómo eso que ocurre es capaz de modificar la materia. Estamos hablando de las primeras investigaciones en el mundo que abordan el tema de morir no solo en lo que se hace siempre, y es enfocándolo para evitar la muerte. Aquí asumimos que la muerte existe y tratamos de ver el sentido que tiene la muerte para el que se queda desde el punto de vista de cómo relacionar la conciencia, el espacio de no dualidad, con la experiencia que es el espacio dual en el mundo de las formas y de esta realidad en la dimensión que compartimos. Diana, tú como psicóloga que trabajas tantísimo, ¿no?, día a día con estos casos, hay un clásico, y creo que a mucha gente que le generará esa duda, ¿no? Cuando alguien fallece, si tú te tienes que desprender de los enseres, si tienes que aprender a convivir con todo lo que había, ¿qué sería lo idóneo? Lo que le vaya bien a la persona. Es que no hay sí, una pero respuesta, si la persona no sabe qué hacer habitualmente. No hay una respuesta única. Porque es como un bloqueo cuando llega ese momento de decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque hay quien incluso huye de esa casa, se busca otro piso, desaparece, es como que hay que quemar la vida anterior para olvidar. Y otros pues es que directamente no saben cómo enfrentarse ante ello. El proceso de duelo es largo y difícil. No, y tiene que existir el proceso de duelo. Sí, yo digo que no hay otra opción. O sea, no hay atajos. En el tema del duelo no hay atajos. La única forma es pasar por el medio. Muchas veces las personas me dicen, ¿cuándo va a acabar esto? Y digo, si haces el trabajo, acabará. Lo que pasa es que hay que hacerlo, ¿no? No hay atajos. Entonces, si la persona necesita deshacerse, que se deshaga. Es que no hay una respuesta única y válida para todos los casos, porque cada duelo es único, depende muchísimo de muchos factores y tiene mucho que ver también. No es lo mismo un tipo de duelo que otro, aunque pareciese que uno es más difícil. Por ejemplo, hay un duelo muy invisibilizado, que es el duelo de las mascotas, y hay veces que una persona puede tener sufrimiento enorme con un duelo por una mascota. Bueno, mucho mayor que por un ser humano. Exacto, porque ha sido un compañero o una compañera muy importante en su vida. Y entonces es que, claro, no hay una única respuesta de lo que venga bien en todos los casos. La respuesta sería hacerlo con conciencia. O sea, como tomarse el tiempo, no intentar acelerarse, no intentar ir más deprisa y estar como en el proceso de duelo muy centrado en lo que la persona va necesitando en cada momento, ¿no? Y por eso también tan importante la labor del acompañamiento, porque yo creo que nuestra sociedad, lo que yo observo es que hay un afán por acabar rápido con los dolores de la vida, ¿no? Y por volver rápido a funcionar en este sistema productivo en el que nos encontramos, ¿no? Entonces no hay tiempo para dar espacio a los procesos, ¿no? Y estos procesos necesitan tiempo. Entonces no es lo conveniente no es deshacerse o quedárselo, ¿no? Sino ver
y la persona qué va necesitando en cada momento. Sí que es cierto que hay elementos transaccionales, ¿no? Pues hay objetos que conviene conservar porque de alguna manera pues a la persona le sirve, ¿no? Para seguir elaborando, para sentir la presencia, ¿no? De ese vínculo que ya no está en este plano, ¿no? En esta dimensión. No obstante, hay duelos también que matan, que llevan a una depresión que puede matar por ese duelo, incluso a corto plazo. Es cierto que hay condicionantes, tiene mucho que ver también ya la salud mental previa del doliente, eso es un condicionante muy, muy, muy importante, y que es cierto que hay algunos casos de duelo que terminan llegando a una patología que es la depresión, pero no tiene por qué, no tiene por qué. Lo natural es, bueno, así como la muerte, el duelo, ¿no? Son procesos naturales de la vida. Y a lo que deberían llevar es un proceso de transformación personal, de mayor autoconocimiento y también mayor conexión con esta faceta espiritual que muchas veces tenemos allí relegada, ¿no? Esto de aliviar los sentimientos, Vicente, los sentimientos de la persona que va a fallecer. Claro, aquí muchas veces que se aplican técnicas paliativas. No sé si estáis de acuerdo en aplicar la ciencia, la medicina como tal, sino más bien la psicología. En realidad todo es un conjunto. Tenemos diferentes herramientas para aliviar el sufrimiento, que es la clave de lo que hablamos. Algo que en relación con lo que decía Diana es que tenemos una cultura de que para todo la clave es hacer algo. Y hay muchas situaciones en las que la clave es no hacer. No hacer permite que las cosas de manera natural se coloquen en su sitio sin proyectar nuestros prejuicios, nuestros deseos, nuestras intenciones, que a veces tratan de modificar aquello que de manera natural tiene su curso. También, pues como decía Diana, tiene sus procesos que es preciso respetar, y que en realidad cuando lo que hacemos es alimentar el conflicto y la lucha, solo añadimos gasolina al sufrimiento. Pues algo que merece la pena considerar siempre es que la clave es entender lo que significa un duelo, y es la relación que tenemos a lo largo de la vida con las pérdidas. Desde que somos niños tenemos un duelo cuando nos quitan el chupete, cuando nos quitan la teta de la madre, cuando crecemos y nos quitan un juguete, cuando nos quitan un novio, una novia, por utilizar cosas de las que ocurren en la vida. Todo esto sirve para aprender, para madurar y para convertirnos en una persona nueva ante cada una de las crisis que supone una pérdida. Hablamos de la muerte como una pérdida más aparentemente irreversible, y probablemente perdemos de vista todo lo que nunca se va a perder. Hay algo que forma parte de nosotros y nos hace ser lo que somos en cada momento, y es todo lo que hemos integrado desde la energía de todas aquellas personas, situaciones, momentos que nos hacen ser como somos. Eso no se pierde, y fundamentalmente el amor, y también como comentaba Diana en cuanto al duelo, todo lo que en un momento nos puede servir va a estar dentro de nosotros, mucho más allá de los objetos materiales, de algo que nos puede servir para evocar, no para mantener lo que se fue, sino para, desde lo sutil, desde lo intangible, mantener ese vínculo que nunca se va a perder. Nunca se va a perder el amor con alguien que nos ha querido y que hemos querido. Ese amor es reconocible y eso es permanente, y va a ir más allá de la muerte, de la desaparición de esa persona, de esa mascota, de esa maceta, de lo que quieras. Siempre va a estar ahí. Lo que sí, no sé si estáis de acuerdo, en el tema, por ejemplo, las religiones en realidad ayudan a una buena muerte, porque te ayudan a creer en algo, te ayudan a naturalizarlo y a enfrentarte a ellos. Yo creo,
España es un país católico, mayoritariamente respecto a otras religiones, y también el sacerdote hace un poco esa labor de psicología, por lo menos a intentar, creo, que la Iglesia casi desde un inicio, cuando eres pequeño, pues aquel que es católico o cualquier tipo de religión, como que te está indicando cuál es el final y cuál es el camino. O sea, que ellos también hacen de su propio psicólogo. Hay gente que cuando llega el momento de la muerte, lo primero que hacen es huir de cualquier tipo de religión porque es un cabreo, ¿no? Es un enfado. En la religión católica, enseguida que muere alguien, es como un castigo. Es un castigo porque ha llegado, y realmente no. Es un proceso natural. ¿Qué opináis sobre ello? Bueno, todas las creencias son etapas en la vida que nos pueden servir. Las creencias, la fe, es algo que en un momento nos puede servir. Las creencias es algo que construimos en la vida, tienen un contenido lógico y en un momento nuestra misma evolución se da cuenta de que esa lógica no sostiene la creencia. Y vamos un poco más allá, que es donde entran las religiones a la hora de construir la fe. La fe permite que se le dé consistencia a algo más allá de la lógica racional y también puede servir. Para morirse, probablemente haya que trascender creencias y fe, porque muchas veces esa construcción lo que genera es sufrimiento también. Si uno siente desde los parámetros de que una religión te hace sentirte culpable por no haber por no haber cumplido todos los rituales, todos los mandamientos, lo mismo estamos construyendo un área de sufrimiento a considerar. Entonces también desde la historia personal y la biografía de cada uno, las creencias pueden servir hasta un punto, la fe puede servir hasta un punto, pero podemos en un momento también trascender creencias, fe, dogmas y conectar con una dimensión más allá de todo esto que nos permite sumergirnos en la esencia, en lo fundamental, que no necesita ni fe ni creencias, que son soportes desde esta dimensión limitada como seres vivos, pero que podemos trascender esos límites precisamente con todo el respeto para el momento en que cada uno se encuentra. Os voy a hacer ahora una pregunta personal. Por ejemplo, Diana, ¿tú qué crees que ocurre después de la muerte? ¿Qué crees que pasa con ese alma, esa energía, ese ser que se desprende de un cascarón como es el ser humano? ¿Se apaga? ¿Continúas? ¿Tú crees en un más allá? Más allá no quiere decir que crees en el cielo. Quiere decir que puedes creer en los firmamentos, en las estrellas, en los océanos, en una reencarnación, en cualquier cosa. O sea, ¿tú crees en algo? Sí, yo creo que formamos parte de un todo y que cuando se disuelve este cuerpo, que es el vehículo que nos permite experimentar esta vida humana, y por la circunstancia que sea, nos desprendemos de él, yo creo que volvemos a ser energía en el universo y a volver a formar parte del todo del que ya formamos parte. Y es algo que creo que pasa y que también he podido llegar a percibir en momentos muy puntuales, por ejemplo, a través de una meditación profunda o de alguna conexión profunda con la naturaleza, a través del amor, la compasión que puedo sentir por algunos seres. O sea, quiero decir que creo que queda el amor. Sí, creo que queda una energía amorosa. ¿Tú has tenido alguna conexión con algún familiar después de morir? Siento conexión con los familiares que ya no están en esta dimensión, pero no al modo que se comunican conmigo de alguna manera extrasensorial, así, ¿no? Pero siento que sí que están, sí que siento que están y que están presentes en la naturaleza y siento su amor, claro, siento su amor en mí y su presencia en mi vida y en la persona que soy. ¿Y tú, Vicente, cómo intentas comprender ese viaje? Creo que lo podemos vivir más como una experiencia de entrar en otra dimensión y
y no tanto desde la estructura formal en que nos movemos. Creo que nosotros somos simplemente una experiencia fragmentada, como dice Diana, de un espacio en donde no hay dualidad. Todo lo que explicamos cuando lo hablamos tiene que ser desde este aspecto fragmentado, pero más allá de nuestro cerebro, más allá de nuestra mente, ese espacio del que formamos parte y que lo podemos llamar universo, Tao, Dios, espíritu, alma. Cualquier nombre que le pongas sirve para entender que ese espacio es un espacio intangible del que somos una expresión pequeñita, que es con la que tenemos contacto y en la que compartimos. Entonces, en eso coincido absolutamente con cómo lo explica Diana, porque nuestro cerebro es lo que nos permite darnos cuenta a través de la mente como cualidad de las experiencias en este mundo. Y es como el vínculo para tener el conocimiento limitado de lo que formamos parte. A mí siempre me gusta, me sirve un ejemplo de como si ese espacio infinito que llamamos Dios, universo, Tao, fuera el agua del océano y nosotros fuéramos agua embotellada. Desde dentro de la botella podemos percibir que hay agua afuera que nos rodea y que es infinita, inabarcable, pero solo vemos desde el interior de la botella aspectos de ese espacio indivisible, según cómo sea la etiqueta, según cómo sea la botella, según si lo vemos por el culo de la botella o por el cuello. Y en realidad morirse solo es romper la botella y volver a ser agua, que esencialmente es lo que somos. Mira, has dicho una cosa muy interesante, que creo que podemos hablar de ello, que es la dimensión, ¿no? La palabra dimensión. Cuando nosotros, al final es un programa, cuando dicen misterio, hablas de fantasmas, yo aquí no hablo de fantasmas, yo aquí hablo del misterio histórico, que simplemente es desgranar la historia, como la historia pues la escribe uno, la transcribe otro y al final la van trastocando, intentamos llegar a ese germen. Y sobre todo, pues el mayor misterio, como he dicho, pues estamos entre la muerte y el cerebro. Has hablado de la dimensión y cuando, bueno, pues yo tengo conversaciones o vamos a llamarlo investigaciones con personas sensitivas, personas que son capaces de poder acceder a otro umbral o que su cerebro consigue ver más allá, algo que yo soy un absoluto tapón y soy incapaz de ver nada. Tampoco tengo interés, pero soy muy poco ducho, ¿no? para poder ver en ese más allá. Me parece muy interesante esos viajes a otra dimensión porque, primero por dos cosas. Yo tengo un buen amigo que es Aldo Linares, que él es sensitivo, él es peruano. Él aprendió con todas esas escuelas chamánicas. Y él cuando abre ese portal, esa ventana para poder interactuar con lo que sea, él no dice que sean ni difuntos ni no difuntos, son personas que él se encuentra y como que no han tenido un buen acompañamiento y se quedan entre dos planos dimensionales. Se quedan como entre dos mundos. Dos mundos que son físicos, ¿eh? O sea, sabemos que lo de las dimensiones, podemos hablar aquí de teoría de cuerdas, de muchísimas cosas, son conceptos físicos y que se quedan como en un momento dimensional. Y hay aquello que llaman de las psicofonías, que es captar voces, ¿no? Por medio de cintas de grabadoras, lo que sea. Había una persona que era Sinesio Darnell, que es la primera psicofonía en España que se encuentra, y la voz dice adimensional. Es adimensional. Es lo primero que se descubre dentro de una voz que pueda venir desde otra dimensión, nunca mejor dicho. Y me parece interesantísimo esto que estáis contando, de que si nos vamos a un punto de vista científico, en la energía, en ese movimiento que podemos tener hacia esa botella, hacia el océano, que un mal acompañamiento o no estar concienciados con algo como puede ser, por ejemplo, una muerte sobrevenida de forma prematura, un accidente, te traslade a un espacio entre dos dimensiones y tú no puedas salir de allí. Y os voy a decir alguna cosa. Por ejemplo, yo cuando he estudiado mucho el mundo chamánico, allí te dicen que vienen tres grandes soles y bueno, el primero es grande, otro mediano y otro pequeño. Tienes que cogerte a la primera gran luz que venga porque si no tú te quedarás
en lo que el mundo católico cristiano llama limbo, ya deja de existir esa palabra limbo, que es como un espacio. Al final todos hablan de un espacio, es un espacio donde no existe el tiempo. Lo que para nosotros son 2 minutos, igual para ahí es una eternidad, o lo que ahí es una eternidad, para aquí puede ser otro tiempo diferente. Y otras personas, otras culturas, hablan también de esos momentos donde tú viajas a una realidad paralela. ¿Qué creéis de todo este mundo de ciencia y muerte? Bueno, la ciencia desafortunadamente se ha centrado nada más que en tratar de evitar la muerte y no de profundizar en lo que tiene que ver con la conciencia. Nosotros desde la Fundación tenemos varios proyectos de investigación explorando las manifestaciones de la conciencia, que ahora mismo, pues ya desde el punto de vista de la física, ya se sabe que la conciencia no está localizada en el cerebro. El cerebro no es nada más que una interfase entre eso que llamamos conciencia no dual. No dual significa que es adimensional. En esa conciencia no hay tiempo ni espacio, y nosotros construimos nuestra realidad en una dimensión dual en el que tiempo y espacio valen para configurar la realidad. Todo esto, desde los estudios de la física, pues se pueden estudiar como que hay una flecha del tiempo que llamamos vida, que solo va en una dirección. Cuando entramos en modelos de física y se estudia otros comportamientos a nivel, sobre todo subatómico, se ve perfectamente que el tiempo puede ser reversible. Y hay cuestiones que nosotros, nuestro cerebro, las construye como que son formales, como que existen como realidad. Pero un ejemplo asumible. Nuestros sentidos, que es la forma con la que nos relacionamos con esta dimensión, con el mundo que nos rodea, nuestros sentidos tienen unas características de ser capaces de conectar con frecuencias, de manera que podemos interpretar a través del sonido, de nuestro oído, un tipo de frecuencias. A través de la vista podemos interpretar otro tipo de frecuencias, a través del olfato otras. Con cada una de estas frecuencias, que son vibraciones que están en el espacio vacío con el que conectamos, nosotros decidimos que con lo que entra por los ojos existe el color rojo o el verde. No existe ni el rojo ni el verde. Existen frecuencias, existe vibración, existe energía. Y nosotros construimos una realidad en el que el color rojo existe, en el que el color verde existe, en el que el sonido en do mayor o en re existe, en el que la voz existe, en el que el ruido existe, en el que el olor a humo, a perfume existe, pero todo son construcciones que tenemos a través de nuestros sentidos cuando conectan con las frecuencias energéticas que hay. ¿Qué ocurre? Que cada uno de esos contactos es con un aspecto de la información en vibración que hay en el universo vacío del que formamos parte. Todo eso tiene un contraste para poder diferenciar dos frecuencias distintas entre sí, y con eso construimos nuestra realidad. Morirse significa entrar en esa otra dimensión en que además personas, y a través de un entrenamiento, podemos vivir esas experiencias de dimensiones que no son aquellas para los que nuestros sentidos están entrenados. No hay magia en que un perro sea capaz de oler las frecuencias del miedo. No hay magia en que un murciélago que no tiene ojos sea capaz de captar y moverse entre formas distintas. Y podemos llamar a las experiencias de chamanes, que son personas que han entrenado sensibilidades distintas para conectar con otras dimensiones que tienen que ver en una parte con lo material y con otra parte con la conexión con lo sutil. Nuestras investigaciones están tratando de llevar desde la metodología científica esa
posibilidad de que haya una conexión de lo sutil, de lo intangible, que se manifiesta en esta dimensión modificando la materia, a veces a través de la intención, a veces a través del manejo de la atención o a veces a través de la intención de los campos en los que nos movemos y que se expresan como algo que está en cómo le hemos dado forma al subconsciente o al inconsciente. No nos podemos olvidar de que todos los días entramos en el mundo del ensueño, del sueño, en que construimos sin que tengamos las referencias limitantes de la vida formal y cotidiana, y entramos en otras dimensiones que podemos explorar además con entrenamiento como sueños lúcidos. Y yo ahora acabo de venir de Portugal, donde hemos estado haciendo durante una semana experimentos sobre la conciencia, sobre la expansión de la conciencia, sobre las experiencias fuera del cuerpo. Y son experiencias que se pueden tener con entrenamiento y que normalmente están ahí como una forma que decimos de entrar en contacto con otra dimensión y que luego cuando las traducimos pues tienen las características del lenguaje y del vocabulario de esta dimensión. Las experiencias cercanas a la muerte nos enseña mucho sobre esas características, los sueños, las experiencias límites en esta dimensión a través del deporte, del ayuno, de las drogas, son experiencias de conexión con otra dimensión. Todo eso está ahí. Las experiencias de lo que llamamos chamanes, que por cierto va a ser el tema que vamos a abordar para las jornadas del año que viene de la muerte y el morir, como la relación entre la ciencia y el mundo de los chamanes como otro abordaje que podemos también tratar de acercarnos desde lo que llamamos el lenguaje científico. El mundo de la experiencia cercana a la muerte lo hablaremos en un programa. Vicente, querré contar contigo, me parecerá muy interesante tu visión. Pero sobre esto me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué opinas de, ya como médico, cuando tienes a una persona, un paciente que está prácticamente desahuciado, que está agonizante, donde tú ya das, se tiene que dar esa noticia a la familia de en las próximas horas fallece, pero algo ocurre que pueden llegar a estar días y días y días esperando a que llegue un familiar. Y en cuanto ese familiar llega y se despide o le toca, ya esa persona fallece. ¿Cómo puede ser que sepan que todavía falta alguien o esa espera tan extraña? Bueno, porque hablamos, cuando utilizas la palabra sepan, volvemos a hablar de la mente. Alguien que está en proceso de morir ha ido disolviendo progresivamente todo lo que tiene que ver con eso tan maravilloso que llamamos mente y que nos sirve para conectar nuestro cerebro con el mundo y que en ese otro espacio de la conciencia. Las experiencias cercanas a la muerte que están ya como muy... su conocimiento está muy estructurado y, por cierto, tenemos investigaciones trabajando sobre este tema y yo formo parte de un equipo a nivel mundial que trabaja sobre estos aspectos con referentes en el mundo que son los que han desarrollado más este tipo de conocimiento, como Pim Van Lommel, como Peter Pfennig. Entonces, cuando tienes que estar en contacto con la familia y el que se está muriendo, tienes que darle espacio a eso que está sucediendo. Y ahí tiene muchísimo peso eso sutil que llamamos energía, que tiene un peso tremendo. No tanto para saber desde la mente, sino para estar inmersos en un territorio donde está ese conocimiento profundo, intangible y poderoso para que todo en un momento tenga tendencia a armonizarse, que llegue el familiar para despedirse, que el que se va esté todavía sujeto a esta dimensión y que las cosas ocurran, algo tan sencillo cuando tienen que ocurrir porque todo está en su sitio. Y eso es fundamental y requiere, una vez más, tener una mente abierta y darse cuenta de todos los mensajes que aparecen en este escenario en que va a ocurrir pues, el tema de lo que llamamos morirse al final de la vida.
Diana, como nos está escuchando mucha gente, seguro que hay alguien que está en un momento de la vida donde tiene un familiar que se va a marchar enseguida y no sabe afrontarlo, no sabe cómo tratarlo con él. ¿Qué le dirías? Que aproveche el tiempo para hacer la despedida que sienta que necesita en ese momento con esa persona, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más pesan cuando ha muerto un familiar es como la culpabilidad, que es una emoción que tenemos allí los seres humanos, y es una emoción difícil de transitar. No me gusta hablar de emociones positivas y negativas, pero es verdad que hay emociones más difíciles de transitar. Entonces creo que al final de la vida, si tienes posibilidad de despedirte de un familiar, es un buen momento para recapitular y simplemente expresarse el amor, ¿no? Y el agradecimiento, la gratitud, el perdón. Creo que son emociones y sentimientos que vienen muy bien en ese final de vida, ¿no? Y hay algo que nosotros cuando acompañamos vemos muy frecuentemente, y es la persona que está muriendo necesita, hay una parte que suya, pues esta que está más apegada, ¿no? a este plano, que necesita saber que vamos a estar bien, ¿no? Hay algo que eso tranquiliza muchísimo al moribundo, ¿no? El decir, bueno, vamos a estar bien, te puedes ir en paz, ¿no? Y esa parte también es importante. Y bueno, y creo que disfrutar, ¿no? del privilegio, porque realmente a mí la gente me dice, ¿cómo te puedes dedicar a esto? Y digo, pues realmente es que es un privilegio acompañar a alguien al final de su vida. Es un privilegio, ¿no? Porque le damos mucha importancia al nacimiento, y nosotros en la Fundación además lo comentamos muchas veces en las formaciones, ¿no? Que el nacimiento cada vez más se ha humanizado, ¿no? Y se intenta, como sociedad, es una celebración, ¿no? Y de la misma manera la muerte también debería ser una celebración, ¿no? Que las similitudes que hay entre esos dos procesos. Entonces creo que también a aceptar el privilegio que es acompañar a ese familiar, a ese ser amado en el final de su vida en este plano, en esta dimensión. Y te habrás encontrado personas moribundas que no quieren aceptar la propia muerte. Sí, hay miedo, aparece mucho el miedo. ¿Y ahí qué haces? Miedo a lo desconocido, sobre todo, Claro. ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Antes de que se disuelva la conciencia, hay miedo a lo que no conocemos, y hay muchas creencias limitantes, ¿no? que tenemos de lo que viene después, ¿no? Del purgatorio, del limbo, de sí, de las cosas que no dije, de los pecados, ¿no? Y esa parte también está muy presente. Entonces, bueno, acompañar también el miedo, ¿no? Acompañar también, darle espacio también a que ese miedo salga y tenga lugar, ¿no? Porque realmente forma parte también de nuestra naturaleza humana, estas emociones difíciles, ¿no? El miedo, la culpa, el arrepentimiento, ¿no? Y bueno, pues también acompañar esa parte de miedo, simplemente, hasta que se disuelva, que termina por disolverse siempre. Vicente, me comentó Diana el otro día que entre una de vuestras ideas dentro de la Fundación Meta es generar como una pequeña urbanización. Una urbanización donde pueda juntarse con esa forma paliativa, donde haya psicólogos, donde existe en otros países del mundo, en otros continentes, en Estados Unidos o en diferentes países de Europa, donde hay pequeñitos reductos donde se acude a morir de una forma tranquila. Sí, hay una parte que tiene que ver con el concepto de hospicio, que es un término inglés. Qué dura es esa palabra, ¿eh? Porque como todo lo que tenemos construido en nuestro lenguaje y le ponemos etiquetas, pues siempre hay una connotación de que el hospicio es un lugar donde cuando nacieron en la Edad Media, pues acudía la gente sin recurso con esa idea de recogerte para morirte. Curiosamente, y en el mundo anglosajón se han desarrollado este tipo de instituciones en que se hace un acompañamiento espiritual al proceso al morir más allá de la enfermedad. Más allá de la enfermedad no significa
que en estos lugares no se tenga en cuenta el control de síntomas. Probablemente es la parte más sencilla del acompañamiento al proceso de morir, controlar los síntomas que producen molestias, dolor, angustia, náuseas, todo esto. Pero además es una de las investigaciones que tenemos en marcha con un hospice en Escocia, es el lugar donde va la gente a morir conscientemente, sin la utilización de tecnología y sin la intención de alargar la vida, cuando hay ya la conciencia de que la biología te ha acercado a ese final. Entonces, estos lugares tienen esas peculiaridades. En España existe menos tradición, hay alguno, pero hay menos tradición. Y desde la fundación, que se llama Fundación Meta, con 2 T's, guión Hospice, precisamente, tenemos esa visión de el escenario donde morir, centrándose en la persona, en el sufrimiento y cómo acompañarlo, más allá de la enfermedad. La clave no es tanto que haya un escenario específico, es decir, este tipo de casa, este tipo de lugar, sino cuáles son las características, sea cual sea el lugar en que te toque morirte. O sea, podemos tener esas características si te mueres en tu domicilio, si te mueres en un hospital, si te mueres en una residencia de mayores o si te mueres debajo de un puente. En cualquier lugar, la clave es cómo podemos hacer ese acompañamiento, dándole lugar a lo que emerge en cualquier situación en que ocurra y en donde va a surgir el amor y la espiritualidad como esencia de acompañamiento. Entonces, el lugar es aquel sitio donde te toque morir y donde te acompañes. Si tienes la suerte y el dinero para tener ese espacio con unas características, muy bien. Fundamental, tener personas formadas, con experiencia. Ahora mismo pues estamos compartiendo este espacio con Diana, que es pues uno de los referentes en la fundación con esta visión y siendo parte de este proyecto de cómo hacer, donde Diana vaya a acompañar, va a ser ese lugar que tiene sentido para vivir el proceso de morir en una dimensión trascendente. Alguno puede llevarle a error, porque sabéis que una de las grandes puntales es el negocio de la muerte. Y muchas veces el negocio de la muerte es... Al final todos somos clientes de la muerte. Todos somos clientes de las grandes empresas, de las grandes funerarias, donde no hay cosa más dura, creo, que en ese momento de... no de duelo, de aceptación, ¿no? Cuando es una muerte rápida, violenta, fuera de tiempo, cuando estás intentando aceptar que todavía está el cuerpo de ese familiar, es que esto lo tengo que vivir mucho, está todavía en tu propio domicilio, ya empiezan según qué especies de buitres a ofrecerte esquelas, qué ponemos, ataúdes, elígelo, dime cómo es, dime qué es lo que quieres. Y ahí dices, wow, acaba de llegar la gran empresa. Acaba de llegar el negocio de la muerte donde tú eres cliente antes o después. Claro, esto no se debería de confundir la fundación con ello. Y yo creo que no se confunde. La fundación no es un negocio. De hecho, todo el acompañamiento que ofrecemos es altruista, no cobramos por lo que se hace. Nos sostenemos a base de donaciones y de los cursos que suponen una fuente de ingresos siempre abiertos a la posibilidad de que de verdad quiera hacer algo, pues nunca se vea limitado desde el punto de vista económico. Pero estamos en una sociedad capitalista en que cualquier cosa se puede convertir, se trata de convertir en negocio. Se convierte la espiritualidad en negocio, se convierte la muerte en negocio, se convierte la salud en negocio, se promete la belleza como negocio y este es el modelo capitalista que a veces
da mucha más importancia a lo periférico que a lo esencial. Y cuando resulta que todo lo que se ofrece desde el punto de vista económico se ve que no funciona, pues aparece sufrimiento extra y frustración. Frustración para los médicos que no conseguimos que alguien no se muera, frustración para quien resulta que se opera 40 veces la cara para parecer siempre joven y al final pues acaba con un aspecto deforme absolutamente, frustración para quien quiere vivir permanentemente y hablamos ya no solo del negocio de las funerarias ahora o de cualquiera de lo que hablamos. En la antigua, en Egipto, pues ya había una historia con personas especializadas para ofrecer la vida eterna y se avanzó mucho en cómo conservar los cuerpos, con la momificación o con la estructura de las pirámides o con rituales en muchas tradiciones para trascender el cuerpo y para ofrecer esa eternidad en el mundo tibetano. Pues hay toda una serie de rituales y la experiencia de la reencarnación. En el cristianismo, pues el ofrecimiento de la resurrección de la carne y de la vida eterna. Hay cosas que perdemos de vista. El infierno no existía hasta que en un concilio la Iglesia decidió poner el infierno como un referente. No me acuerdo si fue en el concilio de Nicea, no recuerdo el nombre, pero en la tradición judeocristiana no existía inicialmente el infierno. O sea que hay cosas que construimos los humanos y detrás siempre hay una manera de desarrollar el poder o el negocio. Sistema capitalista, desarrollar poder y negocio, y todo sirve. ¿Qué es lo que se vende? Pues muchas veces humo. Bueno, esto es como el entierro celestial, que es aquellos ritos tibetanos donde el fallecido se tira al monte para que sea comido por los carroñeros, por las aves, y de esa forma, bueno, es un viaje más natural. Diana, estos hospicios a mí me recuerda, disculpadme por el título que le voy a poner, como la isla de la muerte. Una isla no tiene por qué ser que esté rodeada de mar, sino puede ser rodeada de campo. Puede ser una zona donde antiguamente la gente huiría, donde se acompañaban a los abandonados. Y a mí me parecería duro, si me tocase a mí, decir, bueno, pues tienes que ir aquí. O tienes la opción ahí, porque decir, bueno, es que de aquí no salgo. Es que aquí me quedo. Es como ir a tu propio cementerio. Bueno, es una elección voluntaria, para empezar. Y creo que tiene que ver también con lo que cada uno se plantee con cómo quiere morir, ¿no? Es una pregunta que creo que nos deberíamos hacer. ¿Cómo quieres morir? Sí, ¿cómo quieres morir? Creo que es una pregunta que nos deberíamos Yo no hacer. querría morir, por ejemplo, en un hospital lleno de aparatos y tubos. Por ejemplo, exacto. La frialdad que nosotros vivimos con los momentos de la pandemia donde era imposible la despedida, era algo tan... donde la muerte no existía, donde la muerte se naturalizó, donde la muerte en mitad de la pandemia eran simplemente... ya no existían las personas ni seres humanos, eran números, y eso perjudicó muchísimas mentes. Y es un problema que va a traer cola durante mucho tiempo. Pero es muy interesante lo que acabas de decir, ¿cómo quieres morir? ¿Tú crees que la gente se hace esa pregunta? Es decir, ¿cómo quiero morir? ¿Dónde quiero morir? Si ahora mismo me dicen que me quedan 3 meses de vida o 6 meses de vida, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Quiero seguir en esta casa donde tú vives con tu familia? ¿Me quiero ir a la montaña? ¿Me quiero ir al mar? ¿Quiero dar la vuelta al mundo? ¿O quiero estar tranquilo y que me dejéis todos en paz? ¿O beberme toda la bodega que tengo guardada de las mejores botellas de vino? ¿Qué suele contestar la gente? Creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer. Hay un libro que se llama Los lunes con mi viejo profesor, que dice que todos los días deberíamos poner un pajarito en el hombro que nos preguntase, ¿y hoy? Si te murieses hoy, ¿está todo bien? Así como está. Y creo que es algo que deberíamos constantemente preguntarnos, porque creo que es la mejor manera de vivir la vida que tenemos, porque realmente estar vivos aquí ahora es un privilegio, ¿no? Espero no morirme porque dejo un fregado al que le caiga pues todo lo que tengo abierto ahora mismo de narices. Y creo que sí que deberíamos preguntárnoslo. Nosotros hacemos unas actividades
mensuales que se llaman Death Cafés. Eso me gusta mucho. Los cafés de la muerte. Cafés de la muerte. ¿Eso qué son? Pues son un espacio que nosotros desde la Fundación Meta realizamos en varias partes de España. Nos juntamos una vez al mes con el objetivo de simplemente tomar un café a la vez que hablamos de este tipo de cuestiones que nos preocupan. Es cierto que pues ahí es un espacio abierto, no es un espacio de terapia, y es cierto que a la gente le da como apuro ir y siempre van temerosos de ver de qué vamos a hablar, pero luego siempre salimos muy nutridos. Es un espacio desde el respeto y desde la comprensión de los diferentes puntos de vista, porque como hemos estado hablando en esta charla, hay muchas creencias en torno a la muerte que también están allí y que son absolutamente respetables, de lo que hay después, antes, durante, ¿no? Y entonces, bueno, en estos espacios una de las cosas de las que hablamos es de la propia muerte, ¿no? De los miedos que se despiertan, también de las cuestiones legales o médicas o más, digamos, logísticas, ¿no? de la muerte. Y bueno, y volviendo a ese tema de la propia muerte, creo que preguntárnoslo es importante de cara a no ver estos hospice, estos espacios para ir a morir como unos lugares de moribundos. Exacto. Porque, es como ponerte un chalet en tu propio nicho. Claro, ¿no? Decir, bueno, yo pongo aquí el nicho, pero me pongo aquí en mi casa y ya me quedo aquí. Claro, y quizá la medicalización del final de la vida, que está tan normalizada, a lo mejor no es lo más natural, ¿no? Y hay otras formas de morir que pueden ser más naturales y que creo que simplemente que contemos con la posibilidad de elegir, ¿no? Que creo que eso es lo importante también. Y las generaciones jóvenes son, no sé, se preguntan, son proclives a interesarse por el mundo de la muerte o huyen de ella. Desde mi punto de vista, bueno, hay de todo, pero es verdad que el tema de redes sociales y tal que solemos ver allí, ¿no? Pues una idea de ser inmortales, bueno, de la belleza. Mira, TikTok, por ejemplo, con mi fondo que tengo aquí con cráneos, yo que hablo mucho de la muerte, ves vídeos que absolutamente son capados, no pueden llegar a nadie por hablar de la palabra muerte. Si hablas de la palabra muerte, primero no interesa, porque entonces parte de la economía se caería, ya no gastarías de tal forma, estarías viendo la vida de otra perspectiva que no viene al caso. Por eso que la muerte, claro, hay que entenderla. Y es que entender algo que se desconoce es muy complicado. Es casi imposible. La gran pregunta de ¿y ahora qué? Eso atormenta. Sabes que hay gente que no sale ni de casa por esa ansiedad, por esa fobia hacia la muerte. Gente que es incapaz de coger un coche por esa fobia a la muerte. Gente que está mirando por las aceras si va a caer una teja porque tiene fobia a la muerte. Hay gente que tiene las ventanas completamente tapiadas porque tienen fobia a la muerte. Claro, al final están viviendo con preocupación de la muerte. A ver, creo que ahí también es un tema con el control, ¿no? O sea, creemos que podemos controlar las cosas y no es así. Es que también hay una parte de aceptación de la vulnerabilidad que nos cuesta mucho, no de lo pequeñitos, de lo frágiles que somos, pero también a la vez de lo poderosos que podemos llegar a ser, ¿no? Y creo que la muerte te interpela, ¿no? Todo el tiempo con esto, te pregunta, ¿no? De frente si estás viviendo la vida que quieres vivir, si estás siendo libre, si estás tomando las elecciones que quieres tomar. Entonces yo creo que también eso asusta, ¿no? ¿A ti te gustaría que te dijesen cuándo va a ser tu muerte o el tiempo que te queda para la muerte? Me gusta vivir pensando que esto es finito, que esta experiencia de ser humana es finito y que por tanto no me interesa tanto saber cuándo va a ser. O sea, no tener un reloj biológico. No, eso no me interesa tanto. Eso no ayudaría. A mí no me interesa, pero claro, a mí, a Diana, no sé, igual hay gente a la que sí, pero a mí como tal no me interesa. Sí que me gusta recordarme que esta experiencia pasa y que por tanto cada instante es valioso en sí mismo y me ayuda a reconducir y a estar alineada con los valores que para mí son fundamentales. Entonces me ayuda a vivir con libertad y con amor la vida que tengo, ¿no? La vida merece la pena. Para mí, sí. Es muy importante este tema porque aquí ya sabéis que soy muy dado a hablar del gran tabú
español como es el suicidio, bueno, es una de las... Por desgracia está enterrado bajo los anales de las crónicas y no se permite saber ni las formas ni qué es lo que está ocurriendo con ese problema tan grave que está enfrentándose nuestra sociedad por el ritmo de vida, por las presiones que tenemos laborales. El trabajo aquí juega un papel espantoso y el suicidio, pues por desgracia, va increciendo y no se sabe cómo trabajar ni cómo tratar. Aquí tenemos una gran dualidad, donde hay expertos que dicen que hay que naturalizarlo, que hay que hablarlo y de esa forma, bueno, se conciencia, y luego el ámbito policial, judicial, donde se pide que no se hable por aquello de los efectos contagio o aquello, el efecto Werther, que se llama, donde, pues, como se naturaliza, pues ¿por qué no? Yo también lo hago. Así que es un tema que deberíamos de tratarlo, abordarlo y saber los números. Hay países en Europa que es mejor ni pensarlo, ¿no? O países en Oriente. Si nos vamos a Japón, en Japón el suicida, su familia luego tiene que pagar un dineral por todos los gastos que ha habido del suicidio. Hay otros que directamente cuando son un desecho, o ellos consideran un desecho social, cuando su jubilación, directamente para no ocasionar problemas o gastos, deciden pasar por el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Que se pasa por la mente. Es verdad que hay momentos en la vida en los que el cerebro actúa de una forma no lúcida, posiblemente por enfermedades, posiblemente por malos momentos, posiblemente por duelos mal llevados del fallecimiento de un familiar, y esa forma de actuar el cerebro inconscientemente pueda llevarte a, vamos a decir, arrojarte al vacío, arrojarte a un abismo donde no hay luz. Pero a la par, esa forma meditada, esa tristeza, yo soy partidario de que hay que hablar del suicidio y que hay que hablar de lo que ocurre en este país y hay que hablar de la psicología, hay que hablar de la mente, y todo tiene su terapia, su momento y su velocidad. Esto es muy importante. Ya sabéis que yo he pasado por una depresión, sigo con esa medicación y al final te das cuenta de que por mucho que quieras correr no puedes correr, porque al final si tú quieres correr te vas a pegar un tortazo maravilloso dentro de un mes, entonces tienes que volver a empezar. Entonces todo lleva su velocidad. Bueno, yo soy amigo y partidario de comenzar siempre con una medicación, porque es como, espérate, vamos a cortar de raíz y a partir de ahora ya empiezas poco a poco. Ya sé que tú eres menos, eres más de comenzar de forma psicológica, pero yo soy idea de que también la medicación está creada para algo y te para en seco, te para cualquier idea. Párate aquí, ahora vamos a empezar a trabajar esto. Pero estamos en un país, hablo país, estamos en España, aunque realmente estamos en una sociedad donde la velocidad que está tomando es muy vertiginosa y no es adecuada para nosotros. La tecnología tampoco ayuda, las distracciones obligadas tampoco ayudan, no hay conexión con el mundo natural, no hay conexión con el arte. Es una cosa tan sencilla y tan absurda de ir por tu ciudad, pararte a entrar en un museo, pararte a reflexionar, pararte a mirar aquellas obras, pararte a distraerte mientras tú mismo te vas nutriendo de sabiduría. No lo sé, es un mundo que pienso que va más rápido el mundo que lo que es el desarrollo antropológico humano. El ser humano al final va desarrollando y va modificando. Esto es como los dedos meñiques que van desapareciendo de los pies y tal y cual. Pero claro, es un desarrollo natural poco a poco, ¿no? Porque se va perdiendo o la propia mandíbula, las muelas del juicio. Bueno, pues ya no comemos como hace muchos años. Pero la mente no se puede amoldar a una forma tan rápida del tiempo y pasa lo que pasa. No sé si me equivoco, pero es mi idea y mi teoría. El tema del suicidio es un tema importante a abordar. Yo sí que creo que soy partidaria de que hay que hablar de ello y establecer políticas incluso, o sea, hacer cambios realmente estructurales en muchas cosas. Y siempre sobrevenido. Cuando yo veo un suicidio, así de veces, la familia se echa las manos a la cabeza. Es imposible. No es imposible. Sino es que no lo has visto. No lo has visto porque él no se ha querido comunicar, o porque tú no lo has querido escuchar, o porque no sabemos entender esos momentos. Y es que siento la palabra, muy jodido todo esto de la mente. Lo que siempre decimos, que además es una realidad, la persona no quiere acabar con su vida, quiere acabar con el sufrimiento. Y esto
me trae de nuevo a lo que hemos estado hablando en relación a la muerte, ¿no? Es una sociedad en la que tenemos mucho miedo a sufrir y en la que justamente ese miedo a sufrir genera más sufrimiento, ¿no? Es como una efecto bola de nieve, ¿no? Que al final se nutre y se hace cada vez más grande el sufrimiento justamente por el miedo al sufrimiento, ¿no? Y la soledad. Y mucha soledad. Estamos en un país de una grandísima carga de soledad. Sí, el individualismo. Yo me encuentro muertes de ancianos, un montón en soledad. Y es tan triste, que es que esto nos va a dar para otro programa, y si no se me va a ir el tiempo. Es tan triste que cuando tú llegas, esa persona lleva 3 semanas, un mes fallecido, que los fallecimientos de las personas mayores habitualmente es pues por el del kiosco porque no ha bajado por el periódico, los de soledad, o porque no baja a tomarse el café desde hace 2 semanas. Y luego ves que tiene un reguero de familiares, de hijos, y empiezan a discutir entre ellos quién había sido el último en llamar. Claro, toda la vida trabajando, toda la vida creando, toda la vida educando, toda la vida intentando ofrecer bondad o no bondad. Puede tener su época mala esa persona, decir, bueno, es que no queremos saber nada de nuestro padre, de nuestro abuelo. Pero él también ha tenido esa época buena donde se ha dedicado a educar de la mejor forma que haya sabido. Igual no había sabido hacerlo bien, pero creo que eso no es motivo para abandonarlos como animales carroñeros, como muchas veces abandonan a los mayores. Y es un problema. Es un problema social tremendo, la muerte en soledad de los mayores, que sobre todo, dicen, se ve más en verano. No os voy a decir porque se ve más en verano, se nota más en verano. Sobre todo lo notan más los vecinos de al lado. Pero es una lástima lo que tenemos que ver a nivel social y los duelos lo poco que duran. Y al final te das cuenta de que de la persona se olvida enseguida la gente. No eres nadie. Cuando tú vas a la montaña, yo que lo hago mucho, cuando tú te vas a un pico y te pones a mirar a la nada o al todo, dices, bueno, y si yo aquí soy una hormiga insignificante, que simplemente soy un usufructuario de la naturaleza en el tiempo, en el resto, ¿qué hago? Bueno, pues intentar sobrevivir, Vicente. Lo primero es reconocerlo. Como decía Diana, hablar de ello merece siempre la pena. Hablar de ello no para aconsejar, no para retroalimentar que es que lo mal que está, sino simplemente para que esa reflexión nos lleve también a descubrir que de cada situación que la vemos como negativa, vamos a poder sacar una conclusión cuando nos acercamos desde el cariño, desde el amor, desde la oportunidad, que era una palabra que creo fundamental en lo que estaba utilizando Diana. Creo que eso es fundamental y yo me acerco a esta oportunidad de sentirme vivo como algo que va mucho más allá de decir disfrutar desde un aspecto lúdico. Me acerco desde la curiosidad, desde poder darle sentido a que no tiene, que el tiempo no es algo que está en el futuro, sino que tengo este momento para vivirlo plenamente. Y de aquí va a salir otro momento, pero no puedo estar pendiente y no me interesa saber especialmente si me quedan un mes, un año o 10 años de vida, porque en realidad todo lo que me queda y que puedo cambiar es este instante. Y o lo vivo plenamente o me habré muerto en vida. Y eso es la decisión que tengo ahora. Si me dicen que voy a vivir 3 meses, ¿haría algo diferente de lo que estoy haciendo ahora? No. Voy a darle sentido a este momento y a cada uno de los momentos, sean 5, 10, 1 millón. Porque eso hará que de verdad tenga sentido mi vida. Porque cada momento se muere y lo puedo vivir plenamente con todo lo que supone. Si tengo, y eso en términos médicos a veces añade angustia y además siempre es erróneo. Bueno, hemos descubierto una enfermedad y le quedan 6 meses de vida y con tratamiento puede llegar a 5 años. A veces todo lo que supone es que va a vivir cada uno de los días con la angustia
de que cada día que cuento es una cuenta atrás. No existe la cuenta atrás, existe solo este momento. Y o le damos sentido o no merecerá la pena que este momento dure un día o 1.000.000 de días. Una vida de luces y sombras, parece que nos retrotrae al genial Francisco de Goya con aquellos claroscuros, aquellos aguafuertes, aguas tintas, con los caprichos, los disparates, aquellos grabados maravillosos donde las personas fruto de la locura con las aves de rapiña, y aquella frase que decía que los sueños de la razón producen monstruos. Qué maravilla de personaje, avanzado en su tiempo y que siempre nos gusta tanto recordar. Vicente, muchas gracias por habernos acercado la Fundación Meta, un poco el trabajo que hacéis y sobre todo el hablar de la muerte. Así, pues como el que habla de fútbol. ¿Por qué no? Es una forma diferente. Es el último partido que jugaremos. Vicente, me gustaría mucho contar contigo algún día para hablar de experiencias cercanas de la muerte. Tú que las has trabajado y que sobre todo tenéis ese grupo internacional que las sigue estudiando. Y es un hecho muy, muy, muy interesante para comprender muchas cosas. Así que invitado estás, pero a venir. No, ya no haremos streaming. Muy bien. Como para todo, buscamos un lugar en la agenda y siempre merece la pena abordar estos temas. Sí que está a disposición, como también comentaba Diana, pues todo lo que hacemos en la Fundación, y os agradecemos el darnos este espacio e invitar a todos los que entren en contacto a través vuestro a explorar nuestra web, Fundación Meta con 2 T's, todo junto, fundacionmeta.org. fundacionmeta.org. Pues aquí lo pondremos debajo para que la gente pueda acceder y leerlo. Pondremos una carterita para que se vea como tenemos ahora mismo puesta. Y así que, Vicente, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por simplificar y por intentar entender algo tan desconocido y tan complicado como es la muerte. Te envío un abrazo enorme. Muchas gracias a vosotros y un placer compartir este rato. Bueno, pues Diana Aristizábal, nuestra psicóloga de la Universidad de Zaragoza, experta en todo el mundo que se relaciona con la muerte. Los cafés de la muerte. Me ha encantado lo del café de la muerte. Cuando quieras, ahí estamos. ¿Sí? ¿Y se puede ir a dar tu opinión? Por supuesto, de eso va. ¿Cuánto dura el café? Pues, son varios, ¿no? 1:30, 2 horas, lo que queramos estar. Venga, genial. Me apuntaré a alguno, ¿vale? Cuando quieras. Muchas gracias. A ti. Por venir aquí y por lanzar esos mensajes, bueno, que nos ayudan a reflexionar a todos. Y nos ayudan, no sé si a entender ni a clarificar, pero al menos a ver que detrás de las sombras, cuando se disipan las sombras, puede haber luz. Ya sea en un mundo de religiones, en un mundo laico, lo importante es disipar esa sombra. Y hablaremos del suicidio, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad internacional. Próxima semana más, como siempre no sabemos de qué hablaremos, pero traeremos un tema magnífico. Gracias por estar allí, gracias a todos los que estamos aquí en iVoox y en YouTube y en diferentes canales de Abismo Original. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.